¿Qué fue la Guerra de Vietnam? La Guerra de Vietnam, también conocida como Segunda Guerra de Indochina o Guerra contra los Estados Unidos en Vietnam, fue un conflicto militar que tuvo lugar entre 1955 y 1975, entre la República de Vietnam o Vietnam del Sur, y las guerrillas insurgentes comunistas del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, Vietnam del Norte o Vietcong, así como sus países aliados en el contexto de la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam fue uno de los mayores y más famosos conflictos militares que se produjeron entre el bloque socialista liderado por la URSS y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Los dos bandos enfrentados fueron la República de Vietnam, con sus aliados estadounidenses, el Reino de Camboya y el Reino de Laos, contando con el apoyo militar de Australia, Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda, Tailandia y Taiwán. La República Democrática de Vietnam y el ejército del Vietcong, junto a los Khmeres Rojos Ejército Comunista de Camboya, y el Pathet Lao Ejército Comunista de Laos, con apoyo militar de China, Corea del Norte, Cuba y la Unión Soviética. De 20 años de duración, esta guerra tuvo un gran costo humano, sobre todo en las filas de las facciones vietnamitas enfrentadas. 250.000 muertos y 1.170.000 heridos survietnamitas, frente a 1 millón de muertos y 600.000 heridos norvietnamitas, y en las poblaciones civiles tanto de Vietnam 2 millones de muertes, Camboya 200.000 a 300.000 y Laos 20.000 a 200.000. Línea de tiempo. Los sucesos más relevantes del conflicto se organizan de la siguiente manera. 1954. Los acuerdos de Ginebra ponen fin a la guerra entre Francia e Indochina, y dividen la colonia en 3 naciones: Laos, Camboya y Vietnam. Este último se divide en 2 países distintos hasta la celebración de un referéndum de unificación en 1956. 1955. La CIA estadounidense ayuda al general Ngo Dinh Diem a dar un golpe de Estado en Vietnam del Sur e instaura una dictadura militar para impedir las elecciones. 1959. Se inicia la resistencia armada en Vietnam del Sur, auspiciada por su hermana del norte, conduciendo a una guerra civil. 1961. El presidente John F. Kennedy de los Estados Unidos promete al gobierno de Vietnam del Sur su ayuda contra el terrorismo comunista. 1964. Las victorias del ejército insurgente le dan control del 60% del país. Los Estados Unidos fabrican un causal para ingresar a la guerra con el incidente del Golfo de Tonkin, mediante un falso ataque a sus fuerzas navales. 1965. Bombardeos masivos de Estados Unidos en Vietnam del Norte y desembarco de sus tropas por primera vez. En represalia, el Vietcong explota la embajada norteamericana en Saigón. 1967. De sus 485.000 hombres en Vietnam, Estados Unidos ha perdido a más de 16.000. Se instaura un régimen presidencialista en Vietnam del Sur, sustituyendo la dictadura pro-norteamericana. 1969. Inician las conferencias de París y el presidente Nixon de los Estados Unidos anuncia la repatriación de 25.000 soldados. 1970-1. Invasión norteamericana de Camboya y luego de Laos, en persecución de los ejércitos comunistas de dichos países, ocasionando estragos en la población campesina. 1972. Suspensión de las negociaciones. Operaciones de bombardeo estadounidense Linebacker y Linebacker II. 1973. Se firma el cese al fuego en París. Estados Unidos abandona la guerra. 1976. Se inicia la ofensiva de primavera que llevará a las tropas comunistas a capturar Saigón y poner fin a la guerra.
Causas de la Guerra de Vietnam. Debe recordarse que Vietnam, así como Laos y Camboya, eran colonias francesas en Asia, que tras la Segunda Guerra Mundial encontraron el momento ideal para proclamar su independencia. Sin embargo, el nuevo país no lograba poner de acuerdo a las dos tendencias radicales en su seno, y terminó por dividirse en dos países distintos a partir del paralelo 17, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La guerra se debió a que los Estados Unidos interrumpieron los intentos de reunificación del país bajo una coalición nacionalista en que todos los sectores políticos intervinieran, financiando una dictadura corrupta, atroz e ineficiente. Esto movilizó el levantamiento popular y la formación del Frente de Liberación Nacional, que desató una guerra civil en Vietnam del Sur. Esta coyuntura fue aprovechada por Vietnam del Norte para intentar reunificar el país bajo un gobierno comunista. Consecuencias de la Guerra de Vietnam. Además de las trágicas e irreparables consecuencias que dejan todas las guerras, como millones de ciudadanos muertos, desplazados o refugiados, la Guerra de Vietnam causó daños severos a la infraestructura del país y a su vegetación, debido al uso de napalm y armas químicas. Otras consecuencias fueron la reunificación y reconstrucción de Vietnam, bajo una misma bandera y un único gobierno. Los retos económicos y sociales de este nuevo gobierno eran particularmente severos, considerando el estado de ruina en que la guerra dejaba al país. Estados Unidos sufrió una derrota apabullante. Esto fue un golpe muy severo a la imagen militar y política del país en el mundo, lo cual sirvió para cambiar la idea que de esta nación se tenía en el mundo y la que su población tenía de sí misma. Los movimientos comunistas en Laos y Camboya. Derrotados los Estados Unidos, líderes revolucionarios de los países vecinos encontraron un panorama favorable para sus propios regímenes totalitarios. ¿Quién ganó la Guerra de Vietnam? La Guerra de Vietnam la ganó el Vietcong, cuando los Estados Unidos aceptaron retirar sus tropas en 1973, cuando se firmó un alto al fuego en París. Vietnam del Sur quedó abandonado a su suerte en pleno conflicto, sin embargo, y en 1976 las tropas comunistas tomaron su capital de Saigón y depusieron el gobierno, dando por establecida la reunificación forzosa del país bajo la autoridad de Hanoi.